Quería hablarte un poco de la reforma laboral. No le vamos a decir modernización laboral porque de moderna tiene muy poco y más bien tiene mucho de retroceso en derechos, de entrega de conquistas, de la finalización de prerrogativas. Y es una reforma de la que te vamos a hablar ahora que tiene, desde mi punto de vista, dos ejes muy importantes. Por un lado, busca atomizar, descentralizar todo lo que sea la potestad de discutir un convenio colectivo, de discutir relaciones laborales. Es decir, cuanto más chica es la unidad desde la cual se negocia, menos poderío tiene. Es bastante obvio marcar que si vos vas a negociar a solas con tu empleador, la respuesta puede ser una. Si vas a negociar con 20 compañeros de trabajo, la respuesta probablemente sea otra. Sí, siempre va a estar el que te dice yo cuando negocio solas me va bien, pero eso solamente funciona muy de vez en cuando y en general lo que se te pide para que eso funcione es un nivel de sometimiento que no todos queremos aceptar. Pero acá lo importante es eso, es atomizar, descentralizar hasta el mínimo las unidades de discusión, hasta llegar a las regiones, a las provincias, a las propias empresas. Y el segundo eje lo habíamos llamado en una publicación del Destape hace unos días, el salario del miedo. Como concepto general, que tu vida pase de tener algunas certezas a estar plagada de incertidumbres. Que no sepas cuánto vas a cobrar a fin de mes, que no sepas cuántas horas vas a trabajar en la semana, que no sepas cuándo vas a poder tomarte vacaciones, que no sepas cuál es el crédito laboral que vos tenés contra el empleador, porque en definitiva, durante los años que acumulás en el desempeño de tu tarea, si a tu empleador se le ocurre despedirte sin causa, hoy tiene que pagarte una indemnización que está tarifada. De lo que se trata este proyecto es que vos nunca vas a saber de cuánto es ese crédito y si acaso vas a tener derecho de cobrarlo. Básicamente, de lo que se trata en sí es de una premisa. Vamos a darles posibilidades a los 3 millones de trabajadores que se desempeñan en el sector informal de formalizarse. Claro, bajo esa premisa lo que se va a buscar es pura y exclusivamente quitarles derechos a los 6 millones de trabajadores que están en una situación de registración. Desde mi punto de vista se trata de la desarticulación más ambiciosa del poder de los sindicatos desde el retorno de la democracia. Ya Alfonsín lo había intentado en su momento con la ley Mucci, de la Rúa con la reforma laboral Banelco, Menem anteriormente. Bueno, hubo muchos intentos, algunos de ellos lo lograron, pero nunca una tan sistematizada, tan extendida como la que plantea Federico Sturzenegger, que a caballo de una falsa premisa de igualdad entre empleadores y trabajadores, lo que hace es darles supuestas libertades a los trabajadores para decidir el deterioro propio de sus condiciones de vida, es decir, que sean los trabajadores los que decidan trabajar 12 horas en lugar de 8 y que sean los trabajadores los que tengan que fraccionar o suspender sus vacaciones. Pero en sentido inverso de eso hay un enorme intervencionismo del Estado, lo cual podría sonar paradójico para un gobierno libertario, a favor de los empleadores. A ellos se les dan prerrogativas impositivas, a ellos se les reducen las cargas patronales, a ellos se les licúan el costo de las indemnizaciones, a ellos se les obsequia la impedimenta de realizar huelgas y protestas sindicales. Lo que te voy a proponer a continuación es ir a algunos de los puntos centrales. Todavía no tenemos un proyecto oficial, todavía no ha sido publicado, sin embargo, todos los funcionarios con los que hablamos coinciden en que hay una serie de puntos que son prácticamente inamovibles, o por lo menos títulos sobre los cuales va a versar esta reforma laboral y que va a tener un direccionamiento muy concreto. Cuando hablamos de jornada laboral en la Argentina, sabemos que hay una ley de jornada laboral que estipula como límite de prestación de servicios las 48 horas semanales con un desagregado. Vos no podés trabajar más de 8 horas diarias y tampoco podés descansar menos de 12 horas diarias. ¿Qué se propone la reforma laboral de Javier Milei y Federico Sturzenegger? Que la jornada de 48 horas semanales en principio podría quedar inalterable. Pero claro, crea un banco de datos
para que esas 48 horas se le pueda dar un diseño diferente. Siempre va a ser a favor del empleador, porque acá está la clave, acá está el kit de esta reforma. Nadie en su sano juicio puede creer que un empleador, que un trabajador que hoy quiere trabajar más horas para después tomarse un día sabático o un día de estudio o lo que fuese, hoy no lo puede hacer, hoy sí lo puede hacer. Cualquier trabajador en su relación con un empleador, si tiene una mínima buena onda y si en ambos casos hay coincidencia de intereses, puede trabajar más horas, acumularlas y o cobrarlas como horas extras o aplicarlas a una jornada laboral diferencial. Lo único que va a hacer el banco de horas es darle las herramientas al empleador para que sus dependientes puedan trabajar hasta 12 horas por día, bajo la supuesta premisa de van a seguir descansando 12 horas, pero van a poder trabajar por primera vez 12 horas por día, casi como en tiempos previos a o más propios de los inicios de la Revolución Industrial, donde se trabajaba a destajo, y solamente con ese descanso de 12 horas entre jornada, con un supuesto acuerdo de partes como ya hemos dicho que no existen. Resultado de esto, desaparecen las horas extras. Lo que en muchos convenios colectivos se paga al 100%, lo que en algunos se paga al 200 y hasta el 300% del valor de la hora por trabajar la extra, ahora pasa a formar parte del mismo banco de datos. Olvídate de ese salario que vos como trabajador contabas como diferencial a fin de mes. Los salarios en sí mismos van a dejar de ser esos salarios que se van ajustando en un país eminentemente inflacionario como la Argentina, de mínima por la inflación y por arriba de eso de acuerdo a la negociación colectiva. Hasta ahora teníamos, o por lo menos tenemos memoria de eso, salarios que se van ajustando más o menos contra la inflación, siempre a pérdida, porque siempre que se ajustan, la inflación corre todos los días, los aumentos salariales se dan una vez por mes, por trimestre, por semestre. Siempre eso encierra una pérdida. Cuando se habla de salarios por mérito o salarios dinámicos, como le dicen en el gobierno, de lo que se habla es que tu piso ya no va a ser la inflación. Vos vas a ganar menos que la inflación y solamente si haces méritos, quizás empates la inflación y capaz que si haces mucho mérito te va a ir un poquito mejor. Pero un poquito, no mucho más. Además, los aumentos van a poder ser por plazo. Ya no van a ser cada aumento la base del siguiente. Ahora van a poder ser por un plazo determinado y reversibles. El empleador va a decir, bueno, estos 2 meses yo creo que me va a ir bien, voy a dar un aumento. Pasados los 2 meses, no me fue tan bien, lo retrotraigo. Me fue bien, pero me quiero guardar ese resto, lo retrotraigo también. Adiviná, generalmente, a favor de quién es el beneficio de la duda cuando estos procesos se ponen en marcha y tienen el aval de los gobiernos. Te decía entonces que además van a estar volviendo los tickets de comida. ¿Te acordás de los tickets canasta, luncheon ticket, ticket restaurant, todo eso que desnaturalizaba el poder de tu salario? Vos tenías un sueldo y tenías un tercio, una cuarta parte, un 40% que iba en tickets. Bueno, donde el empleador te decía dónde comer, dónde comprar, dónde abastecerte de cosas. ¿Sabés por qué desaparecieron estos tickets? Porque en la discusión parlamentaria los dueños de estas empresas quisieron darle 20 millones de dólares a Héctor Recalde para que se diera vuelta y él decidió no hacerlo. Héctor Recalde no está entre nosotros, pero nos queda ese legado para por lo menos tratar de defender lo que era una desnaturalización del salario de los argentinos. En los convenios colectivos, hoy lo confirmaba Federico Sturzenegger, se va a dar la negociación de menor nivel. Van a prevalecer las negociaciones de menor nivel. Lo dijo también Adorni. ¿Qué significa esto? Que ya no va a ser el sindicato nacional el que ponga un piso como establece la legislación argentina. Los sindicatos son uno por rama de actividad porque ordena el sistema de arriba hacia abajo. Lo que dispone como acuerdo de partes un sindicato de orden nacional con una cámara empresarial, con un grupo de compañías, establece el piso de derechos por encima del cual las empresas que tengan más beneficios, que sean más dinámicas, que tengan mejor resultado operativo, podrán darle a sus trabajadores. Eso se invierte. Ahora, con la reforma laboral de Javier Milei, el piso será lo que disponga cada empresa. Es decir, si una empresa logra que el delegado de base
que la comisión interna, que los trabajadores acepten por falta de fuerza un aumento menor, que acepten peores condiciones, eso va a prevalecer a lo que terminen arreglando los sindicatos de orden nacional. Sí, esos sindicatos que son denostados, que suelen ser asociados a prácticas de corrupción o a tipos que se enquistan en el poder, que no propenden a la democracia interna. Pero hoy, paradójicamente, son una de las pocas vallas de contención que hay contra la voracidad empresaria, que es la que se propugna desde el gobierno. En el gobierno te dicen, está bien que los empresarios quieran ganar más y llevarse la parte del león. Ya ni siquiera va a estar esa formalidad intermediando en esa relación. En definitiva, cada trabajador va a poder, entre comillas, pactar de manera individual peores condiciones de contratación, porque ahora ya no va a ser como rige en la ley actual, que es son irrenunciables las condiciones. Ahora se va a poder renunciar a lo bueno que alguien acordó por vos alguna vez, porque suponemos que vos vas a poder tener la libertad de empeorar tus condiciones de vida. Hay muchos que trabajan en aplicaciones, por supuesto. Lo que se deterioró el mercado laboral en los últimos años en la Argentina hizo que muchísimas personas que estaban en relación de dependencia, con trabajos calificados, con buenas remuneraciones y que fueron corridos de ese mercado laboral, despedidos, cesanteados, terminan volcándose a lo que en los 90 para los argentinos eran el trabajo en un taxi, lo que eran las canchas de pádel, los parripollos, cualquier formato para salir del paso de aquellos que tenían una indemnización. Bueno, ahora no vamos a tener las indemnizaciones, pero además están los trabajos en aplicaciones. De lo que se ocupa esta reforma laboral es de ni siquiera denominarlo trabajo. Es que vos no vas a ser un trabajador, vos vas a ser un colaborador, lo cual equipara las condiciones entre el que va en la moto, el que va en la bici pedaleando y el dueño de Rappi, el dueño de Pedido Ya o el dueño de Uber. Son equivalentes para esta ley. Imagínate si en la vida real son tan equivalentes esas relaciones para que vos puedas plantarte cara a cara al dueño de Rappi, al dueño de Uber, para decir, quiero mejores condiciones de trabajo. Amén de que ninguno de ellos va a tener necesariamente y por ley lo propio de un trabajador en relación de dependencia, como es pelear por un salario, tener un aguinaldo, vacaciones, cobertura de salud. Y si todo esto te molesta o sobre algo de esto querés llamar la atención, el gobierno se ocupa de ponerles límites en la reforma laboral a las asambleas, hacerlas pasar por un mecanismo burocrático que desnaturaliza la potestad de reclamo que encierra una asamblea y que pone a los trabajadores nuevamente en una situación de exposición. Si vos preanunciás que vas a llevar a cabo algo que le molesta al empleador, te exponés inmediatamente a la sanción. Y como si esto fuera poco, va a volver esta reforma laboral al criterio del DNU 70/23, que limitó al máximo, por no decir suprimió el derecho de huelga en la Argentina. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo hizo de dos formas. Primero en el decreto 70/23 lo paró la justicia. Después en el DNU 342 lo volvió a parar la justicia. Dos veces la justicia le dijo a Javier Milei que es inconstitucional impedir el derecho de huelga en la Argentina, pero ahora van a volver sobre eso, van a intentarlo por tercera vez con esta reforma laboral. ¿Cómo? Extendiendo los servicios esenciales, aquellos que hoy rigen en la Argentina, para casos de vida o muerte o de salud de la población. Todos sabemos que es un servicio esencial la provisión de luz, la provisión de agua, el control aéreo, las guardias hospitalarias, porque de eso depende la seguridad, la salud y la vida de una parte o de toda la población. Esos servicios esenciales sobre los que no se puede hacer, se deben mantener los servicios en un 75%, ahora se van a extender un montón. Muchas más actividades. Por ejemplo, la educativa. Sabemos que los docentes tienen pocas herramientas para negociar, una de ellas es el derecho de huelga. Y sin embargo, ahora se lo va a considerar un servicio, una actividad esencial, sujeta al impedimento del derecho de huelga. Claro, no son esenciales los docentes para darles financiamiento, para darles una paritaria nacional que funcione, para darles salarios que les alcancen para vivir, pero sí son esenciales para quedarse en las aulas, para sacarles el problema
a las autoridades y a los padres, y de ese modo que ellos se conviertan en el eslabón más débil de la cadena y que sobrevivan hasta donde puedan sobrevivir sin poder desarrollar ni siquiera una protesta. Y se agrega a las actividades esenciales otras que son de importancia trascendental, donde se va a tener que brindar el 50% del servicio. Y eso va a abarcar a todas las actividades del transporte, a todas las actividades productivas, a muchas de las actividades de servicios, con lo cual el derecho de huelga, que es no la ejecución del derecho de huelga, sino que la clave de este derecho es la posibilidad de coerción, la posibilidad de que la amenaza de llevar adelante una medida de fuerza obligue a la contraparte empresarial, patronal o quien sea, a sentarse a discutir condiciones. La parte patronal siempre tiene el mecanismo de coerción de sancionarte o echarte. Los trabajadores, una de las pocas que tenemos, es el ejercicio del derecho de huelga y de la protesta. Lo que hace esta ampliación de los servicios esenciales y la aparición de los servicios trascendentales es eliminar la amenaza que subsiste con el derecho de huelga y por lo tanto agrandar la capacidad que van a tener los empresarios para definir sobre tu vida y sobre tu poder adquisitivo. En el capítulo de los despidos, a pesar de que Federico Sturzenegger es un inútil comprobado, porque todos los emprendimientos que ha llevado adelante en economía real se han mostrado inútiles, se han mostrado que chocan contra la realidad, básicamente, insiste Federico Sturzenegger sobre su fondo de cese laboral, ese mismo que había logrado hacer aprobar en la ley Bases el año pasado y que después de 1 año y medio de estar vigente el fondo de cese laboral, no hubo una actividad que se acercara para preguntar si era conveniente incorporar el fondo de cese. El fondo de cese rige en la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque las obras se hacen, se terminan y el trabajador queda durante un periodo sin una ocupación y sin un ingreso. Se entiende que es como aquellas labores de temporada que son muy puntuales y sobre las cuales también se hacen este tipo de fondos. Aplicarlo a toda la economía implica que todos van a tener que poner plata, incluso los que no quieren despedir a sus trabajadores. ¿Qué se le ocurre a Federico Sturzenegger? Bueno, saquemos de los recursos que van impositivos para la sociedad, restémoselo a las cargas patronales y hagamos con eso un incentivo más para esos fondos de cese que son inútiles y que se mostraron que nadie los quiere. Entonces, parte de las cargas patronales que hoy van a financiar el sistema previsional en la Argentina, las jubilaciones magras, esas mismas que Javier Milei no te quiere aumentar, esas mismas que tienen 70.000 pesos dando vueltas desde marzo del año pasado sin ajuste inflacionario, ahora se les va a privar del 3% al que iban las cargas patronales y la van a derivar a este fondo de cese. ¿Para qué? Para financiar el despido, para hacer más barato que te despidan. Es decir, le sacan recursos a jubilados, le sacan recursos al Estado para dárselos a los empleadores para que les sea más barato despedir al personal. Y si esto te parece poco para los empresarios, también, además de la rebaja de bienes personales que hubo en su momento, además del rebalanceo que acaba de anunciarse para las retenciones en el agro, además de la baja para la compra de autos de lujo y demás, te cuento que el proyecto nuevo incluye reducciones en ganancias, la creación de un RIGI para pequeñas y medianas empresas, la devolución de créditos fiscales en el IVA, entre otros beneficios. Solamente algunos de los tópicos que se propone analizar esta reforma laboral, que arranca con viento a favor por una cantidad de gobernadores que están esperando ansiosos como el agua en el desierto, algún hueso del gobierno para poder continuar con sus administraciones y que van a estar muy permeables a convencer a sus legisladores para que levanten la mano en un nuevo intento de reforma laboral. Todos, el spoiler es que todos en la historia argentina han dado el resultado exactamente inverso que se propusieron. Todos dejaron más desocupados, todos ampliaron la brecha entre registrados e informales y todos generaron un mercado laboral más flexibilizado y más precario en la Argentina. Nada indica que esta vez la historia se vaya a modificar, pero es necesario empezar a hacértelo saber y empezar a discutirlo con algunos de los datos en la mano. Vamos a seguirlos
con todo el detalle en este programa y en el Destape, que se ocupa especialmente de esta temática en los próximos días.